Aviva el fuego del Espíritu. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir esta palabra contigo. Hoy esperábamos más personas, pero parece que la lluvia le dijo, te quedas en casa. Pero hoy quiero compartir esta palabra contigo porque es una palabra que no la voy a poner en otro momento, ni la voy a llevar en otro culto, porque es hoy. Y el que vino, la disfrute, se llene de ella y se active hoy en este día también a través de esta palabra. El que no vino, ahí queda, se lo pierde. Yo me acuerdo y vuelvo y recalco cuando éramos todavía miembros de una iglesia y estábamos congregándonos allá en Hallandale y después allí en toda esa zona de Miramar, en Hallandale Beach. A nosotros no nos detenía nunca nada, hermano. Nosotros a veces salíamos bajo la lluvia, otras veces nos agarraba la lluvia en el camino. Hermano, no nos detenía nada. Quedarme yo en casa. No me detenía nada. Por eso, hermano, haga siempre lo que usted sabe que debe hacer. Ponga este ejemplo. Hablaba yo con José Luis en el día de ayer cuando estábamos evangelizando. Si usted tiene una cita con inmigración, ¿usted la va a perder por la lluvia? No la va a perder. Yo le puedo asegurar que así el ciclón se esté asomando por la entrada de West Palm Beach, usted va a estar llamando allí al centro de inmigración. ¿Ustedes abren hoy? Porque usted sabe que le conviene. Bueno, pues yo le digo, a usted le conviene también no quedarse en casa. Aleluya. Y mucho más que eso, porque el que abre las puertas y el que facilita las cosas no es el que está sentado en la oficina, es el que está sentado en el trono. Ese pone favor y gracia. Ese es el principio. Si tú vas bien con él, por eso la Biblia te dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán, hermano, añadidas. ¿Saben por qué lo dice? Porque es eso. De eso se trata. Yo puedo faltar a una cita con inmigración, yo puedo faltar a una cita con el juez, pero tú no puedes saltar a una cita con el rey. Y más que es una cita a la semana, 2 horas que estás con él ahí, escuchándole, adorándole, alabándole. Por eso, hermano, no lo detenga la lluvia, que no lo detenga un viento platanero. Porque su asignación es servirle a Dios. Aviva el fuego del Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6, 16. Nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Muchas veces este título o este mensaje se puede usar también, la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el fuego del poder de Dios que hay en ti, que fue dado a ti por la imposición de mis manos. Es decir, podemos usar también ese verso, pero no es en esa línea exactamente en la cual yo te quiero llevar en esta mañana. Por eso escogí estos versículos que también nos hablan de ese fuego. ¿Y cómo podemos nosotros lograr que ese fuego permanezca vivo en nuestro espíritu? En nuestro espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, verso 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le amamos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, hablando de la iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, que proviene de Dios. Para que sepamos, ¿para qué? Para que sepamos, conozcamos, entendamos. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, diga conmigo, no soy yo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, diga conmigo, ese soy yo. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, gracias por esta palabra, la cual hoy te pedimos que tú nos ministres a través de ella y que podamos entender el contenido, y no solo el contenido, sino la revelación de esta palabra. Que podamos, Señor, hacer uso de lo que hoy tú nos quieres enseñar, no solamente en este día, sino en los futuros días que vienen en adelante. Hoy te pedimos que nos reveles tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento en la presencia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Todos sabemos que Dios es un Dios que diseña, es un Dios que elabora, es un Dios que hace. Y la iglesia fue diseñada por Él. Nosotros, la iglesia, fuimos diseñados por el Señor. Y la iglesia fue diseñada para hacer y para llegar al corazón del mundo que no le conoce. Pero también la iglesia fue diseñada para prevalecer, es decir, para mantenerse siempre, para conocer y para entender, escuche bien, a su creador. La iglesia tiene que conocer al Padre. La iglesia tiene que conocer a Dios. La iglesia tiene que conocer a Jehová. La iglesia tiene que conocer quién es su creador. Por eso es muy importante entender que la iglesia fue diseñada por Él para que la iglesia le conozca a Él. Ahora, ¿cómo Dios diseña su iglesia? ¿Cómo Dios construye su iglesia? Lo primero que hace el Señor es un llamado al corazón del hombre. Los que son sensibles a su voz, los que escuchan la voz del Señor en el corazón de ellos, escuchan la voz del Señor, se unen, se agrupan y entonces se convierten en lo que hoy conocemos como una iglesia. Y cuando ya se convierten en lo que hoy conocemos que es una iglesia, Dios le imparte su espíritu para que le conozcan, para que escuchen su voz y para que sean edificados en Él. Es decir, Dios nos congrega, Dios nos une, Dios nos atrae, Dios nos pone en un lugar y nos imparte su Espíritu Santo para que a partir de ese Espíritu Santo tengamos acceso a Él, conozcamos su voz, conozcamos sus planes y andemos edificados constantemente en la palabra. Amén. Sin el Espíritu Santo no tenemos dirección. Sin el Espíritu Santo no tenemos lugar a donde ir. Estaremos dando golpes al aire sin saber, pensando y creyendo que este es el lugar, que esta es la dirección, que este es el momento. Y no, muchas veces nos equivocamos porque es el Espíritu Santo el que hace las cosas correctas en nuestras vidas. Ahora, mire lo que dice el apóstol. Dice, sin embargo, como queriendo decir, pero me encuentro un problema en esta situación. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Cuando el apóstol Pablo habla y dice estas palabras, es como si nos estuviera enseñando que hay niveles de revelación. Que hay niveles, porque dice, los que han alcanzado madurez y sabiduría. Entonces, es algo que nosotros tenemos que poner atención en esta palabra. Porque Pablo dice que todas estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero sin embargo, dice él con estas palabras, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Ahora usted estará pensando, porque es muy importante entender que el Señor dice a través de Pablo que esta sabiduría y que toda esta madurez llega en nuestra relación con el Señor. Pero también es importante entender que todo lo que Dios escribió y que todo lo que Dios tiene planeado y todo lo que Dios tiene pensado nos la predestinó para nosotros, como dice la palabra, y que está oculta para el mundo, pero no para sus hijos.
Por eso dice que el hombre que es carnal, el hombre que no es espiritual, no puede ver. Por eso hay muchas personas que tú le vas a hablar del Señor y no entienden, no comprenden, no les interesa. Porque el hombre carnal no descubre, no entiende, no ve, porque no es espiritual. Y no hablo que no en el espiritual en el sentido de una relación, de una madurez, de un crecimiento. Porque todos somos seres espirituales, pero no todos tienen esa madurez y ese conocimiento. Entonces el hombre carnal es un ser espiritual, pero que habita en la carne, no habita en el espíritu. Por eso nosotros dice que somos, siendo seres espirituales, somos guiados por el Espíritu. Porque habitamos sí en la carne, pero somos guiados por el Espíritu. No somos guiados por la carne. El hombre carnal habita en la carne y es guiado por la carne, conforme a sus deseos, a sus pasiones, a sus gustos, a su corazón. Entonces, podemos entender que es como si el Señor dijera que todo lo que nadie ha visto, lo que nadie ha escuchado y lo que nadie ha conocido, Dios lo ha separado. ¿Para quién? Para nosotros, para sus hijos, para los que les he revelado a través del Espíritu esta palabra. ¿Entiende usted esto? ¿Entiende usted el privilegio de las profundidades del conocimiento de Dios a las cuales usted y yo tenemos acceso? Porque dice, y Él lo revela a sus hijos, a su iglesia, predestinada para nosotros. Es decir, hay un conocimiento, hay un beneficio, Ricardito, de Dios para tu vida, que Dios quiere que tú te sirvas de ese beneficio. Hay un beneficio de Dios para nuestra vida, que Dios quiere, Richard, que tú conozcas de ese beneficio y hagas uso de ese beneficio. Y ese beneficio se encuentra solamente con el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo yo puedo tener acceso a esos misterios? Bueno, la palabra dice que Dios nos las revela a nosotros a través del Espíritu. Solamente. Usted puede tomar la Biblia y usted puede leerla, pero entenderla es otra cosa. Conocerla es otra cosa. Podemos leerla, podemos sabérnoslas de memoria. De hecho, hay muchas personas que estudian la Biblia para confrontarla, estudian la Biblia para leerla, estudian la Biblia para tener conocimiento, pero no estudian la Biblia para conocer al autor de ella. No tienen revelación. La han leído, pero no conocen al escritor de la palabra. Por eso el apóstol nos dice en el verso 12, y nosotros, hablando de nosotros, no hemos, diciendo no tenemos, ya no podemos volver atrás, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu. Mira la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula. Es el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, hablando del Espíritu Santo, para que sepamos, ahí está la clave, lo que Dios nos ha concedido. Es decir, con el espíritu del mundo jamás vamos a conocer lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha separado, lo que Dios nos permite tener acceso para nuestra vida, para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento. Solo a través del Espíritu Santo usted puede conocer su don, usted puede conocer su talento, usted puede conocer su llamado, usted puede conocer el propósito de Dios para su vida. Solo a través del Espíritu Santo el Señor te puede revelar por qué estás aquí y para qué estás aquí. Y no hablo solamente de estas 4 paredes o de esta iglesia columna de fuego, sino para qué Él te creó y te puso en este mundo. Solo el Espíritu Santo revela y da dirección al corazón del hombre. Solo. Nadie más lo puede hacer. Jeremías capítulo 3 verso 15 dice, y os daré pastores según mi corazón que os apaciencien con ciencia y con inteligencia. Ahora escuche estas palabras. Con ciencia y con inteligencia. No se quede solamente en el pasado. Y os daré pastores que me pastoreen. No. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El trabajo de un pastor no es empujar a la iglesia. El trabajo de un pastor es enseñar, es corregir y es guiar la iglesia. El trabajo
de un verdadero pastor no es tener, o el deseo, podemos decirle mejor, el deseo de un verdadero pastor no es tener una iglesia grande, es tener una iglesia activa. Porque una iglesia puede ser grande, pero puede ser una iglesia muerta. Una iglesia grande no intimida al diablo, pero una iglesia activa le causa muchos dolores. Por eso, el deseo de un verdadero pastor es ver a sus miembros crecer, no quedarse estancados. El deseo de un verdadero pastor es ver a sus miembros avanzar, no retroceder. Es ver a sus miembros conquistar, no ser conquistados. Todo pastor quiere ver eso. ¿Cómo usted se siente cuando un hijo suyo en la escuela, por ejemplo, sufre de acoso? ¿Cómo usted se siente cuando un hijo suyo en la iglesia queda separado del resto, no avanza como el resto? ¿Cómo usted se siente cuando su hijo no triunfa en la escuela, cuando su hijo no triunfa en el deporte, cuando su hijo está como siempre retardado, está como siempre de último, que no avanza? Usted quiere ver a su hijo en primera fila, ¿sí o no? Usted quiere ver a su hijo por encima de los demás, porque todos queremos que nuestros hijos sobresalgan, que nuestros hijos sean bendecidos de esa forma. Pero nos duele cuando vemos a nuestros hijos diferentes. Nos duele cuando vemos que nuestros hijos no crecen, no avanzan. Nos duele cuando vemos que nuestros hijos se atrasan, no avanzan, retroceden. Nos duele. Así mismo le pasa al Padre. Al Señor le preocupa cuando su iglesia no avanza. Al Señor le preocupa cuando su iglesia retrocede. A un pastor le preocupa también. A un pastor le preocupa cuando su iglesia no crece. A un pastor le preocupa cuando su iglesia no conquista. A un pastor le preocupan todas estas cosas, porque no hay peor, escuche, no hay peor momento o nada peor para la iglesia, pero más deseable para Satanás, que una iglesia dormida, que una iglesia muerta. La Biblia, escuche bien, nos enseña cómo Elías oró por sequía, y la palabra del Señor dice que en aquellos días no llovió por la tierra. También nos enseña cómo Elías oró por lluvia y de pronto cayó la lluvia. La Biblia nos dice que Elías oró por fuego y cayó fuego del cielo. La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, que Eliseo se había quedado junto con su criado allí en la casa de aquella mujer, la sunamita. Y una mañana, cuando se levantó el profeta, llamó a la mujer y le dijo: mujer, ven acá. Y mandó a su criado y le dijo: llámame a la sunamita. Y cuando llegó, ella le dijo: dígame, su señor. Y él le dijo: dime en qué te puedo bendecir, porque te hemos causado demasiadas molestias y tú has sido muy atenta con nosotros. ¿En qué te puedo bendecir? ¿Quieres que interceda por ti delante del rey y de sus comandantes? Y ella le dijo: no, señor. Como diciéndole: eso no me hace falta. Y el criado de Eliseo le dijo: mi señor, ella no tiene hija, no tiene hijos. Y Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, vas a estar acariciando un hijo. Y se cumplió. Y se cumplió. La palabra del Señor nos enseña que Naamán fue allí donde estaba el profeta. Fue allí a donde estaba aquel hombre enfermo, dice la palabra del Señor, y estaba lleno de lepra. Y el profeta Eliseo le dijo: báñate en el Jordán, zambúllete 7 veces y vas a ser sano. La palabra del Señor nos enseña también cómo este mismo hijo de la sunamita que el profeta le había otorgado, podemos decirle, a esta mujer, murió. Y la Biblia dice que Eliseo llegó donde estaba el niño y revivió al niño. La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan iban al templo aquel llamado La Hermosa. En la puerta que era llamada La Hermosa, había un paralítico ahí prácticamente de toda la vida, de muchos años. Todos lo conocían, que no podía caminar. Y cuando llegaron allí, aquel hombre extendió su mano y pidiéndole dinero, pidiéndole limosna. Ellos no traían y dijeron: no tengo plata ni oro. Eso lo dijo Pedro. Pedro miró al hombre y le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y dice que en ese momento el hombre se levantó, lo agarraron de su mano derecha, el hombre caminó y pudieron ver el milagro de levantar a un paralítico.
También la palabra nos enseña que Pedro confrontó a Ananías y a Zafira porque habían sustraído parte de la heredad y no la habían dado a su congregación, a su iglesia o a su sinagoga. Y los confrontó de tal forma que murieron en aquel lugar. Por eso nos enseña una cosa muy importante también cuando hablamos de ofrenda y diezmo. Tanto el hombre como la mujer entendida o entendido no debe permitir que en su casa haya separación. Porque escucha bien, cuando la Biblia enseña, Pedro confrontó a Ananías, al esposo, y dice que el esposo murió. Y cuando entró Zafira, la esposa, Pedro no le dijo muérete, también murió. Es decir, tenemos que impedir que el enemigo tenga acceso a nuestras vidas, velando qué hacen nuestros cónyuges o qué no hacen. Es decir, te puede afectar, hermano, te puede afectar. Por eso el hombre y la mujer entendido de Dios les salen al paso a esas cosas. La palabra del Señor también nos enseña en Hechos capítulo 13 que Pablo, había un hombre que le estaba molestando y dice la Biblia que le quitó la vista a aquel hombre, que lo dejó ciego. Hechos capítulo 14 nos dice que allí en aquel lugar también sanó a un cojo, y no un cojo de hace 5 días o de una caída, sino a un cojo de nacimiento. La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 16 que el mismo Pablo expulsó un espíritu malo de una joven. Ahora, ¿por qué te traigo todos estos ejemplos? La pregunta no debía ser cómo esto sucedió, sino por qué sucedió. Sucedió porque todos estos hombres fluían bajo los dones del Espíritu Santo. Porque estos hombres estaban llenos de la presencia del Señor, los dones del Espíritu Santo. Una iglesia, escucha bien, sin los dones o sin la manifestación de los dones del Espíritu Santo, es una iglesia muerta. Don de palabra de sabiduría. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Es la capacidad de saber decir o de hacer lo correcto dentro de la voluntad de Dios. Es decir, de tomar decisiones correctas. Don de palabra de ciencia es lo que nos ayuda a nosotros y nos trae revelación sobre algo o sobre alguien, aún sin recibir nosotros información previa. Es decir, cuando llega y te dice lo que va a pasar, lo que va a venir o lo que está sucediendo en tu vida, cuál es la causa. Eso es don de palabra de ciencia. Don de fe. ¿Cuál es el don de fe? No es tener fe. El don de fe es una fe más alta que la fe que usted conoce. Es la capacidad de tener confianza en toda, una confianza total en todas las promesas de Dios. Este don de fe sobrepasa la fe regular. La fe a la que quizás muchos de nosotros tenemos acceso. El don de fe. Josué tenía el don de fe, entre otros dones. Caleb tenía el don de fe, entre otros dones. Daniel tenía el don de fe, entre otros dones, porque prevalecían fuerte esperando en la promesa del Señor y las obtenían. Don de sanidad, don de milagros. Pastor, ¿cuál es el don de milagros? Donde usted puede, a través del don que Dios le ha entregado de milagros, proveer o tener acceso a sanidades y prodigios más allá de lo natural. Don de profecía, don de discernimiento espiritual, don de lenguas, de hablar en lengua, don de interpretación de lenguas. Ahí van 9 dones, los que nos enseña la palabra, pero hay muchos más dones. Está el don de servicio, está el don de enseñanza, está el don de evangelismo, está el don de fe. Hay muchos más dones. Y todos estos hombres fluían bajo esos dones. Efesios, escuche bien, capítulo 4, versos 7 al 16 nos dice: pero a cada uno de nosotros, diga conmigo, nosotros. El que no lo dice no lo cree. Bueno, a cada uno de nosotros nos es dada, escuche esto, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice:
subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio, ¿qué dio? Dones ¿a quién? A los hombres. Nos dio dones. Nos dio dones. Dio dones. De eso no hay duda. Mire esto. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero? Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el verso 11, ponga atención, présteme atención. Y él mismo, Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? A fin de perfeccionarlos, lo está leyendo ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Y ahí donde muchos están todavía. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Muchos son engañados. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Nunca dice disminuyamos, nunca dice algo negativo. Siempre el Señor espera más de su iglesia. Para que juntos, dice, crezcamos en todo en aquel. Habla de todo, es decir, en todos los ministerios, en todas las áreas, en todo lo que sea posible en las manos del Señor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, hablando ya de su iglesia, toda la iglesia, es decir, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿A dónde te quiero llevar? Dice la palabra del Señor que Jesús repartió dones. Es decir, a unos dio dones de apóstoles, a otros dio dones de profetas, a otros dio dones de evangelistas, a otros dio dones de pastores y a otros maestros. ¿Y con qué objetivo lo hizo? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿para qué el Señor te entregó los dones? Para perfeccionarte a ti. Para perfeccionarte a ti, es decir, para hacer algo en ti mejor que lo que hoy había o lo que ayer había. Lo hizo para crear en ti algo que no había, para sacar de ti algo que no había, algo mejor, para perfeccionar. La palabra perfeccionar es mejorar, hacer algo mejor de lo que ya estaba hecho. Entonces, como llegamos a los pies del Señor, no le servíamos al Señor. Por eso el Señor nos perfecciona y nos entrega dones, son dados por Él. Todos estos dones que te leí hace un rato son dados por Él. Ahora no son para destreza personal o para júbilo personal. Dice que es para edificación de su iglesia. Para edificación de su cuerpo. Para edificación de lo que Él ha constituido y diseñado. Entonces nosotros somos partes de un diseño donde cada una de estas partes, de estas coyunturas, son importantes para que ese diseño funcione. Mira la mano. La mano nuestra, esta tiene 5 dedos. Bueno, hay manos de 6 dedos. Hay manos que nada más que tienen 3. Un carpintero a veces, yo a veces le digo a los que trabajan conmigo en Cuba, a todos los carpinteros les faltan dedos. Y es verdad, tú ves que hablan contigo y imagínate cuando se encuentran con la sierra, esa no pide permiso. Pero bueno, aquí hay 5 dedos. Y esos dedos, cada uno, de aquí hacia arriba, la mano, tiene lugares donde son coyunturas, donde hay hueso, hay ligamentos, hay tendones, hay músculos. Y cada uno de esos ligamentos, tendones, músculos, tiene una función específica. Ahora, es muy importante entender algo. Déjame no poner ese dedo para no salir por las nubes, porque voy a poner este. Sí, pues cada vez que pongo viene el mal pensamiento al corazón del hombre inicuo, del hombre carnal. Lo reprendemos en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Este dedo tiene ligamentos, tiene tendones, tiene carne, tiene huesos, tiene muchas cosas. Dios lo hizo, lo diseñó perfecto. Ahora, si el tendón, por ejemplo, no funciona bien,
el hueso se queda ahí, no puede moverse. Es decir, está ahí, sostiene el dedo, pero no puede hacer nada, porque el hueso necesita del tendón. Pero si el tendón funciona bien, pero el hueso es el que se rompe, cuando el tendón trata de hacer que el dedo se doble, el hueso le va a recordar que no puede, que está roto, y le va a ocasionar dolor al cuerpo. Es decir, tanto el hueso como el tendón, como la carne, como todo en el dedo necesita funcionar para que el dedo pueda funcionar bien, para que el dedo pueda operar bien, para que no cause dolor. Porque si uno de esos aditivos que el Señor puso en el dedo para que funcione bien se rompe o no funciona bien, el dedo carece de movimiento, por lo tanto, de producción, de poder. Para nada sirve. Es un adorno. Lo mismo sucede cuando en el cuerpo de Cristo los dones ya repartidos anteriormente en el cielo por Jesucristo para nuestras vidas no son llevados al ministerio, no son aplicados a nuestras vidas, cuando no fluimos en los dones del Espíritu Santo. Entonces una iglesia que no fluye en los dones del Espíritu Santo es una iglesia dormida. Y quiero decirle algo, una iglesia dormida es una iglesia muerta. Es una iglesia muerta. Una iglesia que no fluye bajo los dones del Espíritu Santo es una iglesia apagada. En otras palabras, poco a poco se va desintegrando, poco a poco está condenada a desaparecer. Porque no entiende que el Señor dio dones y espera que esos dones sean usados. Es como que yo ahora le preguntara, tengo a Ricardito más cerquita: hijo, ¿qué hiciste con la pintura que te regalé la semana pasada? ¿La usaste? No, ahí la tengo tirada y no le da uso. Es como que el Señor nos entrega algo para que nosotros lo apliquemos, lo usemos y seamos en el momento que el Señor nos los entrega de ayuda para lo que Él tiene preparado, y nosotros estemos allí con aquello guardado y no hagamos uso. Es como un hermano que usted está pasando trabajo arrancando una pared, y después que arranca toda la pared con sus propias manos, que termina con sangre, con dolor en las manos, el hermano se aparece con un martillo, con una pata de cabra. ¿Y dónde estaba eso en el carro? ¿Y por qué no lo trajiste a tiempo? Sí. Lo tenía, pero no lo usó. Entonces, el Señor nos enseña a través de la palabra que el Señor nos da dones a nosotros, para cada uno de nosotros, para edificación de su iglesia, del cuerpo de Cristo, para hacer la obra. Porque sin los dones, sin esta dirección del Espíritu Santo, donde podamos levantar las manos y sanar, donde podamos guiar, donde podamos saber tener dirección en nuestro ministerio, no vamos a avanzar. Porque como te dije un día, no se trata de habilidades humanas. No se trata de conocimiento. De nada me vale el título que tengo en la oficina. De nada me vale el título que tengo en la pared. De nada me valen los 6 años de universidad. De nada me vale haberlo aplicado para médico y haberme graduado. De nada me vale. Porque eso no funciona en lo que Dios va a hacer. Lo único que funciona en lo que Dios va a hacer en la iglesia es la aplicación de los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo te llevan a la obediencia. Por eso cuando usted se pregunte, ¿por qué soy desobediente? Porque hay dones todavía en mi vida, los cuales yo no escucho, no sigo, no obedezco. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Cuando los dones del Espíritu Santo están en tu vida, ellos te invitan. Mira, ellos te llevan aquí. Ellos te hacen ofrendar, te hacen diezmar. Ellos te hacen hacerlo todo. Porque hay fluidez del Espíritu. En otras palabras, hay guianza de Dios en tu vida. No hay otra cosa. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 dice: pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, escuche, no es para provecho suyo. Sí, porque dice, a cada uno les daba la manifestación, es decir, la aplicación de estos dones, y que se vea que carga esos dones para provecho, pero no es para provecho personal. No es para que tú te lo comas completo, nene. Si tú vas a disfrutar ser usado por el Señor. ¿O usted cree que a una persona no le gusta subirse a un altar, tomar un micrófono y pasearse por encima del altar, predicar la palabra de Dios? Una persona le gusta cuando ama a Dios, cuando conoce la palabra y cuando está guiado por el Espíritu Santo.
Una persona le gusta sentirse usado por el Espíritu Santo y tener un micrófono en la mano y poderle hablar a las multitudes. Siente gozo, siente realización, siente llenura. Pedro, ¿cómo te sentiste tú cuando predicaste en Cuba? Wonderful. Se sintió en sus predios, se sintió en su lugar de asignación, se sintió en su llamado. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, déjame seguir por aquí porque no estoy hablando por eso. Entonces nosotros tenemos que entender que los dones Dios nos los entrega a nosotros para aplicarlo. Y muchos de ustedes tienen dones y están dormidos. Muchos de ustedes tienen dones y están apagados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque cuando los dones no están apagados hay manifestación de los dones. Y yo te pregunto, ¿dónde están? No seamos ya niños fluctuantes, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, lo que te expliqué, entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Yo no hago nada con empujar y tú no empujes. Yo no hago nada con decir levanta las manos y tú te las quedes así. Yo no hago nada con decirte salta, adora a Dios y tú te quedes ahí apagado. Yo no hago nada, porque somos un pueblo, somos una iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. En el reino de Dios no hay esa apagadera, no hay esa vamos a usar una palabra más decente, no hay esa mortandad. En el reino de Dios hay activación, hay gozo, hay gloria, hay esperanza. En el reino de Dios es diferente y usted pertenece al reino de Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted no tiene el espíritu del mundo, usted tiene el espíritu de Dios para que conozca lo que Dios le ha concedido. ¿Sabes por qué muchos no conocen lo que Dios le ha concedido? Porque todavía no cargan el Espíritu de Dios. Pídale al Señor, Señor, dame de tu Espíritu para que no permanezca en los rudimentos del pasado del viejo hombre. Ya Dios te sacó de ahí. Si estás aquí es porque Dios no te quiere allí. Créeme, si estás aquí es porque Dios no te quiere allí. Dios te quiere aquí. Para que juntos crezca, para que juntos seas de edificación, de ayuda. Y no es que, pastor, ¿en qué le ayudo? No, pastor, no. Yo voy a necesitar de lo secular algunas veces ayuda de ti y tú también ayuda de mí. Gloria a Dios, para eso somos un cuerpo. Pero la ayuda que yo requiero de ti es espiritual, no carnal. Es más, te voy a decir algo. Cuando tú tengas completamente la ayuda espiritual en tu corazón, es decir, los dones del Espíritu moviéndose, a ti no hay que pedirte nada, tú lo haces todo. Porque eres guiado por el Espíritu Santo. Y todos estos apóstoles, todos estos hombres de Dios hacían milagros, prodigios, señales, sanidades y bajaban fuego del cielo porque manifestaban los dones del Espíritu Santo. Lo hacían. Josué pudo detener el sol en Gabaón y a la luna también allí en el desierto. ¿Por qué? Porque manifestaba los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Moisés subió al campo de batalla, a aquella loma, a interceder por el pueblo que estaba peleando, dice que Aarón y un de su lado, alzando de las manos, intercedían también. Habían dones del Espíritu Santo. Cuando hay dones del Espíritu Santo, hay victoria en el pueblo de Dios. Hay victoria en el pueblo de Dios. Se ayudan entre sí. ¿Cuántos han padecido un dolor de muela? Todos. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando usted o yo hemos tenido un dolor de muela, ¿las manos me pueden ayudar? Es decir, yo tocándome aquí, donde tenga el dolor de muela, ¿me puedo quitar el dolor? No, no puedo, ¿no? Así mismo es una iglesia cuando no todos se edifican. De nada vale. Por eso es importante, iglesia, entender esto. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, muchas veces hemos encontrado y hemos leído esta palabra, pero no se predica mucho de ella. Sin embargo, el Señor, cuando le da el mensaje
al apóstol Juan y escribe el libro del Apocalipsis, él le manda a esas 7 iglesias que están allí en el libro del Apocalipsis un mensaje individual y personal a cada una. Él le manda un mensaje a la iglesia que estaba en Éfeso. Él le manda un mensaje a la iglesia que estaba en Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. A cada una de estas iglesias Él les manda un mensaje. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: arrepiéntete, haz las primeras obras, si no vendré por ti. A la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Y le dice otras cosas también. A la iglesia de Pérgamo le dice: yo conozco tus obras, yo conozco donde tú moras, arrepiéntete también. A la iglesia de Tiatira le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, pero también conozco que tú toleras a esa mujer llamada Jezabel. Y conozco que también haces que mis siervos forniquen. Pero más allá, escribe esto. Apocalipsis 3, verso 1 al 6. Escuche. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Es a la iglesia que le quiero hablar hoy. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Escríbele al pastor de aquella iglesia. Cuando el Señor dice escríbele al ángel de la iglesia, está diciendo le escribe al pastor de aquella iglesia. Y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirmas las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has oído. Mira. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice el Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Es decir, que Dios tiene la capacidad, el poder y la autoridad de borrar tu nombre del libro de la vida. Y no borraré, dice el Señor, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando usted lee todas estas cartas, la de Éfeso, la de Tiatira, la de Filadelfia, cuando usted lee todas estas cartas, la carta más triste es la carta a la iglesia de Sardis, porque el Señor la llama la iglesia muerta. Es la carta más triste a la iglesia de estas 7 iglesias, porque el Señor la llama la iglesia muerta. Le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabe por qué no van a saber a qué hora vendrán sobre ellos? Porque está muerta, porque no está preparada, porque no tiene discernimiento, porque no, teniendo los dones del Espíritu Santo, no los aplica, no los vive, no los creen. Andan muertos en obra, activos en el mundo, pero muertos dentro de la iglesia. Es decir, son oscuridad de la iglesia, pero claridad de la calle, como muchas veces nos enseñaron a nosotros. Y el Señor se enoja con esta iglesia y en su particularidad le manda a esta iglesia ese mensaje: eres Sardis, una iglesia muerta. Eres Sardis, una iglesia dormida. Y cuando yo leí este mensaje, yo dije: Señor, perdónanos. Pero también pude leer cuando dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y habla de que esas personas han sido fieles, que han estado ahí. Usted sabrá quiénes son.
y han estado ahí. Tengo unas personas fieles que no han manchado sus vestiduras y han estado ahí. No le han fallado al Señor, no al hombre, no le han fallado al Señor. Porque cuando usted se ofende con el hombre es porque usted estaba trabajando para el hombre. Usted no se puede ofender con el hombre. Usted le trabaja a Dios. Usted le sirve a Dios. ¿O usted cree que acaso es casualidad y cuando usted predica la palabra, muchas veces las personas cuando tú las estás evangelizando te dicen, mira, yo no voy a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque ahí atrás de mi casa vive la cuñada mía con su esposo y no salen de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos regresan de la iglesia, le pegan al niño, se roban la comida, ellos hacen esto, otro. ¿Cómo yo voy a la iglesia? Porque ponen sus ojos primeramente en el hombre y no en Dios. Hay otras personas que tú les prediques, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia el pastor hace esto, lo otro, pero no están mirando al Señor. Yo no voy a la iglesia porque mi hermano va a la iglesia. Y si tuviera a mi hermano como peca, como ve películas de pornografía, como se roba el dinero en el trabajo, como hace todo tipo de pecado y no le importa nada, por eso son todos una bola de hipócritas. Hay muchas personas que te dicen eso. Y yo no voy a la iglesia por el hombre. No hablan de Dios, por el hombre. ¿Qué más le vas a decir tú a una persona así? Lo único que le puedes decir, pero no puedes poner tu mirada en el hombre sino en Dios. ¿Te falló Jesús? ¿Fue Jesús quien robó? ¿Fue Jesús quien pecó? ¿Fue Jesús quien hizo? Pero es una piedra de tropiezo difícil de quitar. Así es. Jesús no le falló. Jesús no lo dañó. Lo dañó el hombre. Y fue suficiente para que no quieran entrar a la iglesia. Entonces, cuando tenemos una iglesia dormida, podemos decir que tenemos una iglesia muerta. Una iglesia que va a desaparecer. Y no va a desaparecer porque el Señor quiere que desaparezca, sino porque la Biblia del Señor nos enseña que nosotros no podemos estar dormidos. Habla de la parábola de las vírgenes, de las que guardaron, las que velaron, las que esperaron, las que tenían sus vasijas llenas de aceite. Y habla de aquellas otras que no llenaron sus vasijas. Y cuando se les gastó el aceite y vino el novio, no tenían con qué alumbrar. Eso habla de estar preparada, de estar lista. Por eso dice, vela. Tenemos que entender esa palabra. Porque Él va a venir como ladrón en la noche. Y dice la palabra que Él no nos va a avisar y que va a venir y no lo vamos a ver, hermano. Para no ver, para no reconocer, para no identificar a papá. Hay que estar lejos de papá. Así es. Hoy el Señor te dice, sé vigilante y afirma las obras que han de venir. Es importante que entiendas esta palabra. Porque una iglesia viva es una iglesia que persevera. Una iglesia viva es una iglesia que se bautiza. Una iglesia viva es una iglesia que da testimonio de las obras de Dios en su vida, de lo que Dios ha hecho en ellos. Una iglesia viva se arrepiente. Una iglesia viva corrige lo malo. Una iglesia viva tiene hambre, sed por la palabra de Dios. Ahora respóndase usted, ¿cómo iglesia? Si estoy vivo o estoy muerto. Tengo hambre, falto, no me interesan las cosas de Dios. Desgraciadamente hay muchos que se van a perder aún sentándose en las sillas de una iglesia. Desgraciadamente la palabra nos dice, no todos van a ser salvos, pero Dios tiene una capacidad de misericordia tan grande que nos advierte y nos enseña y nos revela ese problema nuestro. Nos da la oportunidad de corregirlo. Para mí no hay nada más satisfactorio que corregir lo que hago mal. Yo a veces hago un trabajo en mi trabajo y a veces no quedo contento con lo que hice. Me acuesto toda la noche pensando, se me olvidó ponerle la pata a la mesa, se me olvidó ponerle la pata a la mesa, se me olvidó ponerle la pata. Si la vieja se sienta se va a caer. Señora mayor. Se me olvidó poner la tabla detrás de la puerta. De la tabla se me olvidó poner la puntilla de la puerta. Si se recuestan ella se va a caer. Y me paso toda la bendita noche pensando en la puerta. Y cuando llego al otro día lo primero que hago es ¡pum! Y le pongo la puntilla de la puerta. ¿A dónde te ha pasado eso? Entonces lo que yo hago es corregir lo mal hecho. Porque una vez que yo lo corrijo me siento orgulloso. Me siento tranquilo. Me siento en paz. Porque me siento realizado, me siento ejercitado en lo que Dios ha determinado para mi vida. Me siento en crecimiento, me siento bien.
Cuando tú haces algo malo, enseguida lo van a ver y te van a regañar o te van a señalar por eso. Pero cuando tú haces algo bueno, tú te sientes orgulloso de lo que tú hiciste. Tú pones las lositas por allá y ahí le estás poniendo foto al trabajito del baño. Tú del camioncito, el otro de las tablitas, el otro de la alfombra. Pero todos estamos contentos cuando hacemos algo y nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. ¿Sí o no? Cuando hacemos algo y cuando te queda mal no lo pones. Ni tu mujer se entera. Pero cuando lo pones bien, hasta el diablo se entera. Entonces hagamos las cosas bien para Dios. Y dejemos de ser una iglesia muerta a una iglesia entendida. ¿Cuántos saben que tienen dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que tienes dones del Espíritu Santo? Yo sé que tú tienes dones del Espíritu Santo. Yo sé que tú tienes un llamado del Señor para tu vida. Pero saberlo es el primer paso. Aplicarlo, entenderlo y reconocerlo. Es decir, activarlo en nuestras vidas. Es lo que necesitamos. Por eso hoy yo no vine aquí a traerte solamente una palabra, solamente una prédica. Porque esta palabra, esta prédica no va solamente contra ti, sino contra los que están conectados también. Hay muchos que hoy no están aquí porque están muertos. Hay muchos que hoy no vinieron porque también están dentro de esa iglesia muerta. Créeme que por eso no están, porque están muertos. Y podremos justificar y podemos decir esto y lo otro y mentira del diablo. No nos engañemos. Cuando no hay deseo, cuando no hay culpabilidad en nuestro corazón de que le fallamos, de que dejamos de hacer algo para el Señor, hermano. Cuando no hay esa confrontación dentro es porque estamos muertos. Porque no oímos la voz del Espíritu Santo. Porque si usted escucha la voz del Espíritu Santo, hermano, usted se siente, no sé, como miserable cuando el Espíritu Santo te corrige. Yo me siento miserable cuando hago algo mal y veo que Él me está hablando, me regaña. Yo me siento miserable. ¿Usted se siente bien? No, el que no lo escucha no tiene problema, pero el que lo escucha, hermano, no tiene paz en su corazón. El que lo escucha no tiene paz hasta que su padre nuevamente lo acaricie, lo traiga a su regazo, lo abrace. ¿Por qué? Porque usted puede fallar a un hombre, usted puede sentir el rechazo de un hombre, usted lo pueden botar del trabajo, pero que a usted no le va a llamar con Dios. Si a usted le va a amar con Dios, hermano, eso no lo sana a nadie, solamente tú y Dios. No lo sana a nadie, solamente tú y Dios. Quiero hacer algo en este momento. Yo quiero pedirle a José Luis. Yo quiero hacer algo en este momento. Para que usted vea algo. Hace unos días leí una historia de un pastor que le habían dado una iglesia apagada. Una iglesia dormida. Aquel pastor tenía que pastorear en aquella iglesia. Y en aquella iglesia habían 4 individuos. Escuche bien. Gracias, hijo. Déjame eso ahí. Habían 4 individuos que se congregaban en aquella iglesia. Sus nombres eran cualquiera. Otro se llamaba alguien. Otro se llamaba todo el mundo. Y el más ferviente, el que más ayudaba, se llamaba nadie. Y al pastor le dieron a pastorear a aquella iglesia. Y cuando él llegó se encontró con estas 4 personas. Y un día hizo falta que alguien apoyara en un ministerio dentro de la iglesia. Y uno de esos individuos, todo el mundo, pensó que cualquiera lo podía hacer. Pero a la misma vez cualquiera pensó que alguien lo iba a hacer. Y alguien al final pensó que nadie lo haría. Y el pastor tuvo que pastorear esa iglesia. Donde no había nadie, habiendo. Donde nadie podía, habiendo. Donde nadie quería, habiendo. Y el pastor se tiró con el Señor y le dijo al Señor: ¿qué hago con esta iglesia?
¿Qué hago para que entiendan que tú los quieres usar? ¿Qué hago para que entiendan que tienen que despertar? ¿Qué hago para que entiendan que si no van a ser devorados? La palabra del Señor dice que desde los días, los tiempos, las sazones de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo pueden arrebatar. Una iglesia dormida muere. Si usted no se levanta a pelear, muere. Si usted no guerrea en el espíritu, muere. Si usted se deja robar las cosas, usted se desaparece y su familia también. Muere. Y estoy hablando en el espíritu. Porque una vez que usted muere en el espíritu, murió completamente. De nada te vale que tus pulmones, que tu corazón lata y que tus pulmones aún respiren. De nada te vale si espiritualmente estás muerto. Y dice que de pronto el pastor se levantó de la oración, corrió al diario de aquel pueblo donde estaba el periódico de aquel pueblo y le dijo a la muchacha que estaba ahí: necesito poner un anuncio. Necesito poner un anuncio en el periódico. Y el anuncio decía así: quedan todos invitados este próximo domingo al templo. Fue un anuncio público, donde allí en el templo, a través de este anuncio o este aviso fúnebre, les decía: quedan todos invitados este próximo domingo. Vamos a estar despidiendo los restos mortales de nuestra amada iglesia. La iglesia tradicional de este pueblo. ¡Wow! La historia dice que todos los que tomaron el periódico ese día estaban ansiosos por ver qué era eso. Estaban, no solamente los que se congregaban en la iglesia, sino también los impíos, los incrédulos, parte del pueblo. La historia dice que cuando llegó el domingo, las multitudes se congregaron fuera de la iglesia, querían entrar al templo ya, y cuando se abrieron las puertas, no cupieron las personas. No cupieron. Todos estaban allí en sus sillas esperando despedir al occiso, conocer quién era el occiso, saber quién era el que había muerto, porque el anuncio del pastor dejaba algunas áreas oscuras, algunas más preguntas que respuestas. El entierro de nuestra amada iglesia, la iglesia tradicional. Y todos los miembros estaban ahí y parte de los ciudadanos del pueblo. Y el pastor le pidió a la congregación y a todas las personas que estaban ahí y les dijo: lo que yo le voy a pedir a usted ahora. Les dijo lo siguiente: esto es como la réplica de un ataúd. Yo la hice ayer. Yo también hago ataúd. Necesita alguno por encargo, se lo puedo hacer. Pero ¿a dónde quiero llegar? Porque eso fue lo que hizo el pastor. Yo no se lo voy a poner tan dramático. Él compró flores, él puso velas y él preparó aquello como un velorio. Y música de velorio, de entierro. Y le pidió a la congregación humildemente, lo mismo que yo le voy a pedir a usted ahora, que uno a uno, humildemente, con respeto, se despidieran del occiso, se despidieran del que había muerto, se despidieran del que iba a ser enterrado. Y todos estaban deseosos por saber, por ver quién era el que estaba dentro de ese ataúd. Y comenzaron a pasar. Y a pasar. Yo quiero que usted pase de acá para acá, mira. Yo quiero que usted haga una línea rápido. Ahí, venga. Yo quiero que usted haga una línea rápida. Usted mire y usted se despida. Y le voy a decir algo antes de usted pasar. Esto da risa, pero es una gran verdad. Esto da risa, pero es una gran verdad. No tenga miedo. Porque cuando usted mire dentro, usted va a entender. Usted va a entender quién es el que acaba de morir. Cuando usted mire dentro, usted va a ver al que estaba muerto. Mira bien, hijo. Ven, Marquito. Ven, pasa. No te quedes con la duda. Hijo, pasen. Vengan.
Ven, lo vas a conocer. Mira bien, ahí está. Ahí está. Y usted piensa que esto es un juego. Pero esto fue lo que hizo ese pastor. Y yo le voy a decir algo. Cuando todos se miraron en ese espejo, entendieron que eran ellos los que estaban siendo enterrados. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que eran ellos los que estaban muertos. Ninguno fue capaz de decirle al pastor, yo no, porque sabía que estaba muerto, sabía que estaba apagado. Y no hablo de que no tengas temor a Dios, no hablo de que ames a Dios y no quieras ir al infierno, eso es otra cosa. Estar apagado es otra cosa. Estar apagado es no estar avivado, es no fluir en los dones del Espíritu, es ser una víctima para Satanás, es no tener o no creer que no tengo el poder, la autoridad de Dios para echar fuera demonios. Estar apagado es no entender que Dios te dio a ti dones a los hombres para confrontar a Satanás, para orar por tus hijos, para echar fuera demonios. Estar apagado es estar muerto. ¿De qué me sirve conocerme la palabra del Señor? ¿De qué me sirve conocerme la Biblia? ¿De qué me sirve leer, poner un versículo que el otro me ponga un... ¿De qué me sirve si estoy apagado? Si no le sirvo a Dios. ¿Qué estoy haciendo para Dios? Estoy diciéndole todos los días, te amo. Estoy diciendo todos los días, papito lindo, pero no estoy llevando al Espíritu Santo a trabajar conmigo. No estoy llevando al Espíritu Santo en mi corazón. No estoy haciendo lo que el Señor quiere. Hermano, ministerio, iglesia, no es quedarnos, es hacer para Dios. Porque ahí, el primero que se miró fui yo, que yo lo hice. El primero que se miró fui yo. Pero yo creo y entiendo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros una oportunidad en este día. Que Dios nos está dando la oportunidad de enterrar de una vez y para todo aquellas cosas que nosotros no debemos traer a nuestra vida. Todo lo que no hacemos para el Señor hoy se activa en el Señor. Y entender que esos dones que el Señor impartió, dio a nuestra iglesia, a ti, hoy en el nombre poderoso van a ser activados en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo. Yo lo creo. Llévate muerto de aquí, hijo. Llévate muerto de aquí. Yo lo creo. Por eso hoy yo voy a orar por ti. Hoy no se me va a quedar aquí una cabeza que yo no toque. Yo voy a orar por ti. Y vamos a declarar en el nombre poderoso de Jesús que en este día el Señor, no el pastor, va a activar en tu vida el don que el Señor te dio. Yo no sé si es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, si es don de sanidad, si es don de fe, de milagro, de hablar en lengua, de discernimiento espiritual o don de servicio evangélico. No sé lo que Dios haya puesto en tu vida, pero una cosa sí te digo, Dios puso dones en tu vida. Dios te dio dones para que tú los apliques a tu vida y a tu ministerio y seas tú y tu familia bendecida y bendecido con eso. Por eso yo hoy en el nombre poderoso de Jesús voy a creer esta palabra. ¿Te animas a creerla conmigo? Pasa al frente, vamos a orar.